Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿verdad? Nos están viendo por medio del internet, ¿verdad? Estaba comentando antes que empezara la grabación que Dios nos muestra su carácter a través de su escritura. Y miramos, mis hermanos, que a Dios le gusta tener unión con sus hijos. Por lo tanto, cada que ustedes vienen a la iglesia, estamos reuniéndonos con Dios en grupo. Digo en grupo porque muchos nos reunimos con Dios a lo personal, que es de uno a uno en nuestros hogares o en diferentes lugares que estemos. Si vas a la playa, por decir, con tu familia, y te apartas a un lado y buscas a Dios, ¿verdad? A Dios le gusta. Pero también miramos que a Dios le gusta que lo busquemos en grupo, porque hizo una asamblea, y en esa asamblea llegaron sus hijos para escuchar, para escuchar lo que Dios tenía que decirles, ¿verdad que sí? Pero también Dios, miramos que también Dios quería escuchar lo que sus hijos tenían que decirles. Y miramos entre ellos una oveja negra llamado Satanás, ¿verdad? En la cual Dios le hace una pregunta, que de dónde viene, y Satanás dice que viene de viajar por la tierra. Y cuando Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿Acaso con el punto que quiero llegar, mis hermanos, que de esos hijos que se juntaron ahí, ¿verdad? No dice la Biblia cuántos eran, ¿verdad que no? La Biblia no dice, oh, eran tantos. Pero sabemos que Dios había hecho muchos ángeles. Por lo tanto, sabemos que había muchísimos. Hay que decir así, porque no podemos dar una cifra. Había muchísimos ahí, ¿verdad que sí? Pero ustedes imagínense ese cuadro, ¿verdad? Imagínense los ángeles que ustedes quieran, pero en esa imaginación quiero que se imagine a los ángeles, ¿verdad? Con 4 alas, con 4 cabezas, y imagínate a otros con 6 alas y ojos por donde quiera. Y imagínate a otros ángeles de otra fisonomía diferente a estos dos que te estoy diciendo. Puede haber ángeles sin alas, porque dicen que los ángeles no tienen alas, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene un orden, y sabemos que los querubines también se pueden catalogar como ángeles, porque simplemente la palabra ángel aplica para todo aquel que es mandado, porque ángel quiere decir mensajero. Ahora muchos dirán, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué está hablando de esto? Si la palabra quiere decir ser hacedores de la palabra. Esta es la introducción de la predicación. Y nosotros sabemos que de esos millares de millares que se juntaron ahí, había uno que se había revelado, ¿verdad que sí? Y no fue hacedor de la palabra, ¿verdad que no? Pero todos los demás habían sido hacedores de la palabra y eran los que habitaban con el Señor. Pero Satanás, quien se había revelado, representaba a todos los demás rebeldes, a los demás caídos, porque no fueron hacedores de la palabra, sino que violaron la palabra de Dios. Y en estos tiempos, mis hermanos, miramos lo mismo en la propia iglesia, que nos reunimos los hijos de Dios, y nos podemos reunir 1000, nos podemos reunir 100, 5000, 20000, hay congregaciones que tienen hasta 20000, pero no todos los que están reunidos son hacedores de la palabra. En veces ni el propio pastor somos hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que venimos siendo hijos caídos, hijos de desobediencia,
Porque no somos hacedores de la palabra. Y muchos dirán, pero ¿por qué este pastor loco está diciendo esto? Si los ángeles no tienen Biblia. ¿Y quién les dijo a ustedes que los ángeles no tienen Biblia? ¿Quién les dijo a ustedes que los ángeles no tienen Biblia? Los ángeles, mis hermanos, para su información, tienen libros. También tienen libros como nosotros. ¡Ay! ¿Dónde dice eso, hermano? Para saber dónde dice eso. Pues más lea el libro de Apocalipsis y el libro de Zacarías, donde habla de los grandes pergaminos. ¿Qué hace un ángel cargando un pergamino? ¿Qué hace un ángel diciéndole a Ezequiel, cómete esto? ¿Y qué hace diciendo la Biblia? Y los libros fueron abiertos. Y los ángeles ejecutaban la palabra. Y decían los ángeles, para, no hagas esto. Oh, no digas esto. Porque ellos oían la palabra de Dios encomendada y tienen sus propias reglas también. ¿A poco creen que cuando nos vayamos en el rapto de la iglesia vamos a hacer lo que nos dé la gana? A ver, levanta la mano el que piense que va a hacer lo que le dé su gana allá. Nadie la levanta, ni yo. Allá no vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos a seguir con un manual. Vamos a seguir con reglas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ordenado, mis hermanos. Por lo tanto, allá en el cielo vas a tener quien te mande. Vas a tener quizás a un ángel o a otro hermano que se fue aquí en el rapto y Dios lo va a poner en grupos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene en grupos allá en el cielo, ¿verdad que sí? Mira el orden de los ángeles. Por lo tanto, no vamos a llegar a hacer y deshacer un gritadero a los tarugos. No, va a haber un orden allá en el cielo. El orden que estamos ahorita, tenemos aquí en la iglesia, estamos simplemente practicando. Esta es la sombra de la sustancia que va a haber allá en el cielo. Entonces, si no somos hacedores de la palabra, mis hermanos, no vamos a poder llenar los requisitos allá en el cielo. Y ¡pum! Hostalazo, panzazo acá en la tierra otra vez. Pero como Dios es perfecto, no se vaya a llevar a nadie que la va a regar allá. No, mi hermano, ya te fuiste, ya lo hiciste. Porque allá vas a ir sin pecado, sin la mentalidad que tienes aquí, ¿verdad? Y más, que vas a tener nuevas reglas allá. Vamos a ser felices. Imagínate, tus familias completas se van a ir, van a poder ver a sus hijos allá. Imagínate que la hermana Paola y el hermano Octavio, el hermano Vicente, el hermano Chuy y nosotros nos conozcamos allá, veamos a nuestros hijos crecer y todo, pero va a ser otra vida, otra mentalidad, santidad completa. ¿Verdad que sí? Entonces, así como los ángeles del cielo son hacedores, ¿verdad? Hacedores del evangelio de allá. Ustedes dirán, bueno, si el evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿cómo van a traer buenas nuevas? ¿Cómo que no? Cada que Dios habla desde su trono a los ángeles, les da un mandato, son buenas nuevas, hermano Vicente. Por lo tanto, cuando Dios da un mandato desde su trono, son buenas nuevas. El evangelio también está allá. Hay que entender que la palabra de Dios es la que da vida. Aunque Dios tiene su evangelio para los ángeles allá. No crean que cuando vayamos al cielo vamos a estar secos. Va a fluir palabra de su boca y es la que nos va a alimentar a nosotros, mis hermanos. Su palabra. Los ángeles son alimentados al diario por Dios. Dice la Biblia que salen fuentes, corrientes de aguas vivas de Él. Y esas corrientes, ¿no crees que son para nosotros? Son para los ángeles del cielo también. Porque también son creación como nosotros. Si Dios dejara de ser Dios, se acaba el universo. Se acaban los ángeles, nos acabamos nosotros con más razón. Nunca hubo Dios, nunca hubo universo, nunca hubo gente, nunca hubo nada. ¿Por qué? Porque si se acabara todo, ¿quién iba a reclamar? Ay, ¿dónde están todos? Pero como Dios vive para siempre y es eterno, mis hermanos, miren, nosotros también heredamos la eternidad por nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero para eso hay una regla de oro que nos demanda que seamos hacedores
de la palabra y no tan siempre, no solamente oidores, como Satanás. Satanás fue oidor, ¿verdad que sí? Pero no fue cumplidor, no fue hacedor de la palabra. Y lo sabemos porque por causa de eso, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde se tiene su trono? Sabemos que Satanás por la Biblia tiene su trono en el segundo cielo, pero sabemos que también tiene trono en el infierno. Por lo tanto, mis hermanos, seamos hacedores de la palabra. Y para eso vamos a Santiago 1. Váyanse a Santiago capítulo 1. Versículo 19 al 25. ¿Están ahí? Santiago 1, versículo 19 al 25. Gloria a Dios. Y dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquí miramos una regla de la parte de la regla de oro, que dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué quiere decir? Que pongamos atención a la palabra de Dios, que no nos busquemos el buscar otra cosa, oír otra cosa, sino la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanos, entre comillas, que oyen música del mundo, música mundana. La escuchan porque dicen: no es pecado, y la escuchan. Por andar diciendo que no es pecado, nunca llegan a ser hombres ungidos de Dios, porque oyen las alabanzas de la iglesia, pero en su carro oyen a Vicente Fernández, ¿verdad que sí? En su carro oyen sus artistas favoritos. ¿Ustedes creen que si viene el rapto de la iglesia y te haya cantando La Ley del Monte, o No tengo dinero ni nada que darle con Gabriel, Dios te va a llevar con ese canto al cielo? ¿Verdad que no nos va a llevar así? Yo le he dicho a hermanos que oyen palabra, no voy a dar nombres, que todos no están aquí, ¿verdad? Pero, que oyen palabra, y yo les he dicho: ¿y tú por qué no estás oyendo música? Que no tiene nada de malo. ¿Cómo que no? Eso no te edifica, eso no te ayuda. Él siguió oyendo. Él seguía yendo a rentar películas mundanas de terror y de todo. Díganme, ¿dónde está su hogar? Se destruyó su hogar. ¿Dónde está su esposa? Con otra. ¿Dónde están sus hijos? Se desbarató todo. Porque decía: muy malo, por no ser que hacedor de la palabra. ¿Verdad que sí? Otro hermano estaba a punto de divorciarse. Vino aquí y lloró. No se congrega aquí, vino y visita, vino y lloró y todo. Y ya estaba a punto de desbaratar su matrimonio. Y otra persona me dice: ¿sabes por qué? ¿Qué está pasando? Es que oye música. Y hablé con él y le dije: ven para acá, ¿qué estás oyendo música moral? Pues sí, hermano. ¿Y crees que eso va a edificar tu vida y la de tus hijos y la de tu mujer? Pues le dije: eso te está destruyendo. Pero lo que pasa es que a la iglesia que él va, y la iglesia, sí voy a decir el nombre de la iglesia, ¿cómo no?
se llama Iglesias del Calvary Chapel. ¿Verdad? ¿Han oído esa iglesia? Iglesias del Calvario. Pues que ahí los pastores son liberales. Y dicen, no tiene nada de malo que oigan música mundana. Pero díganme una cosa a ustedes, mi hermano, su propio criterio. No me estoy saliendo del tema, sino que por no ser hacedores de la palabra, eso te lleva a cualquier tema. ¿Verdad que sí? A todos mis hermanos, las personas, una persona que tan solo nosotros, si empezamos a oír música, por ejemplo, yo cuando estaba soltero, hace más de casi 30 años ya, no decía, 27 en realidad. Antes de venir a los pies de Cristo, a mí me gustaba oír música de Camilo VI, de Vicente Fernández. Si yo oyera músicas de Camilo VI todavía, mis hermanos, eso me llevara a recuerdos inmundos, ¿verdad que sí? Inmundicias que uno hacía en aquel tiempo. No nos queremos acordar de esa inmundicia. Entonces eso te lleva al pecado otra vez. Y la Biblia dice que nosotros en Cristo somos ¿qué? ¿Nuevas qué? Criaturas. Por lo tanto, si no somos hacedores de la palabra, vamos a autodestruir nuestra vida espiritual. Entonces, si usted en Cristo, usted está en Cristo, tiene que olvidarse y hacer hacedor de la palabra y olvidarse de ciertas cosas de su pasado, a menos que cuando platique su testimonio, es válido. ¿Sí me entienden? Pero mi hermano, oír música mundana, ¿verdad? Para eso tenemos que ser tardos, pero rápidos para oír la palabra de ¿quién? De Dios. Déjenme buscar otra vez ese libro que se me movió. Con el aire me lo movió ¿cómo se llama? Estábamos en Santiago. Santiago 1. Hasta mi ojo se cayó, mira. Perdón, ¿me están viendo, hermanos? Acuérdense que somos humanos y tenemos errores. Se me movió mi hoja con el aire y se me cayó mi hoja, ¿verdad? Entonces vamos estábamos en Santiago capítulo 1 versículo 19, ¿verdad? Y estamos viendo donde dice que ser oidores, ¿verdad? Prontos para oír, pero tardos para hablar, tardo para airarse. O sea que tenemos que ser tardos, mis hermanos, para hablar. ¿Qué quiere decir que seamos tardos para hablar? ¿Qué nos quiere decir la palabra? ¿Verdad? Si te digas tú, a veces hablas algo y dices, porque no pensaste y hablaste rápido y dijiste lo que no querías. Y dijiste, ay, que dije, ya la regué. Y si eres un hombre de palabra porque dijiste lo que no querías, ahora tienes que hacer lo que no te gusta. Tardo para hablar quiere decir que pienses antes de hablar. Claro, porque estoy hablando. ¿Sí me entiendes? Entonces, por no pensar, ¿verdad? Y hablar rápido, precipitadamente, dices lo que no quieres. Entonces la Biblia dice que tú tienes que ser tardo para eso. Quiere decir que tú tienes que quedarte en pausa y pensar para contestar. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, cuando tú le pides matrimonio a una mujer, rara la que te dice, ¡ay, sí! Rara. Se la piensan según ellas, aunque estén desbaratando por ti. Se la dicen, no, pues, déjala, la pienso. Y uno acá, no, ¿cómo, mija? Si yo te amo, pues una vez dime una vez qué onda, ¿no? Y a la mujer, bueno, pues está bien. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que contestamos y pensar, mis hermanos. Pero también dice que seamos tardos para enojarnos, para airarse. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, mis hermanos? Si nosotros nos enojamos rápidamente, vamos a hablar rápidamente. Y con nuestra boca vamos a ¿qué? Hacerle daño a los que nos rodean. Porque no pensamos, y con los que tú vives, esos van a ser tus víctimas. Y tú víctima de ellos, porque ni uno es hacedor de la palabra, ¿verdad? En tu casa va a haber guerra todo el tiempo. Guerra. Aunque se van a querer, según ustedes, pero todo el tiempo van a estar hablando uno del otro y encarándose cada rato, porque se están destruyendo por no ser hacedores de la palabra.
Acuérdense de esta predicación. Cada que sientan enojarse, cálmense. Y acuérdense de esta predicación, que seamos tardos para el enojo, o sea, que piensemos bien. Yo he dicho, miren, cuando se enojen, no corrijan a sus hijos al momento que estén enojados. Espérense que se les baje el coraje, entonces ya hagan su hijo, y pídanle explicaciones de por qué no se hizo caso, de por qué esto, por qué aquello. Y ya si le pegas, le vas a pegar, pero sin enojo. Le vas a pegar con corrección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el otro punto, donde dice el versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el enojo del hombre hace cosas injustas, no las cosas que le agradan a Dios. Por eso es muy importante que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, seamos hacedores de la palabra. Mira el consejo que nos está dando Dios aquí. Ahora, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo sea perfecto. Hay veces que yo mismo me he enojado y he experimentado que en cuanto yo me enojo estoy desobedeciendo a Dios y a Dios no le agradó. Entonces no estoy siendo hacedor de la palabra, ¿verdad? Tengo que esforzarme a ser un hacedor de la palabra. Una cosa, los árboles tienen sus propias reglas. Los árboles, ¿saben que en otoño qué pasa con ellos? ¿Quién me puede decir? David, ¿qué pasa con los árboles en otoño? Pues de las hojas. Se caen las hojas. ¿Verdad que sí? Entonces los árboles saben que todo árbol tiene que tumbarse las hojas en otoño, excepto ciertos árboles que no. ¿Verdad? Son hacedores también. Aquí todo ser que está vivo tiene reglas. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? ¿Quién se acuerda de Jonás? Que Dios le dijo que fuera a Nínive y les dijera esto y aquello. ¿Y qué hizo Jonás, Vicente? No quiso ir, No quiso ser hacedor de la palabra, y por no ser hacedor de la palabra se cayó. se le pegó un pescado. Fíjate, entonces tengamos cuidado, no va a decir que nos traiga un pez así, un demonio, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero llegar yo, mis hermanos, que cuando él se sentó, según afuera, estoy quebrando la historia porque no estamos predicando esto, pero se sentó a las afueras de Nínive, durmió, y mientras que él dormía, ¿qué creció? Una calabacera, ¿verdad? Estaba bien contento ahí con la sombra para que no viera el sol. Bien contento con nada. Pero sí quería que Dios destruyera Nínive. Pero resulta, mis hermanos, que Dios mandó un ¿qué? Un gusano. ¿Para qué? Destruyera la higuera, la calabacera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún ese gusano tuvo regla. Se le mandó que la destruyera y no lo hizo. Y si miramos las plagas que había en Egipto, las 10 plagas, andaban bien activos. Los animalitos trabajando. Todo aquí en este mundo tiene regla. Un ejemplo. Si tú andas en el cerro y están ahí 20 víboras y tú te encomiendas a Dios, y Dios, tú puedes pasar por el medio de ellas, porque Dios les da una regla y les dice: no me piquen a mí. ¿Creen que una víbora va a desobedecer a Dios? Miren ustedes a Daniel. Cuando estaba en el foso de los leones, ¿acaso los leones desobedecieron a Dios y se tragaron a Daniel? No. Les puso una regla: no me tocan a Daniel. Pero cuando entraron los acusadores después, nomás tronaban los huesitos y salía la mermelada. Entonces, mis hermanos, entendamos que en Dios hay pura regla. En la regla hay mucho poder. Si no, fíjate, si tú formas una fábrica o un grupo de personas se juntan contigo para hacer algo, si no tienes reglas, te vas a ir para abajo. Tienes que haber reglas. ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos. Voy más rápido para que no se me aburran. Dice, si leímos Santiago 1:19, cuando falta hasta el 5, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oh, pedradón.
¿Para quién? Para los que dicen que la salud siempre es salva. Mira lo que dice aquí. Por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, mis hermanos. Si obedecemos el versículo 19, ¿verdad? Y el 20, nos puede salvar nuestras almas, es lo que está diciendo. Porque fue una palabra plantada que Dios plantó en nosotros, diciendo que, ¿sabes qué? No te enojes tan pronto. ¿Sabes qué? Sé pronto para oír mi palabra. O sea, eso nos puede salvar, pero nos puede condenar si no lo hacemos también. Aquí lo está diciendo. Y vamos a ver ahora el versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuántos cristianos se están engañando, autoengañando a sí mismos, diciendo que son cristianos, traen su Biblia, son maestros de la palabra, la enseñan, pero están viviendo una doble vida? Como aquel maestro que era maestro de jóvenes en una iglesia que yo me congregaba, que no voy a dar nombres, y resultó que era homosexual. El pastor quiso hacerle una liberación, y aquí su persona, que soy yo aquí presente, también quiso hacer una liberación, y él no quiso. Prefirió irse de la iglesia, pero seguir siendo homosexual. ¿Ya ven? Era maestro. Entonces no es de ser maestro, ni de ser pastor, ni de ser evangelista, es de ser hacedores de la palabra. No crean que porque ven a un pastor en el púlpito o un evangelista, ¡ay, ese va derechito al cielo, es el pastor! No, hombre, ese es el pastor ahí. No, hombre, ese ya se ganó el cielo. No nos engañemos. ¿Qué vida lleva ese pastor debajo del púlpito? Muchos ni conocen a sus pastores, más que lo conocen al pastor, nomás le conocen la cara del pastor. Nomás le conocen ustedes los que van los domingos, los viernes, los miércoles, los jueves, los martes. Y ahí ven a su pastor bien vestido, su sonrisa, ¿verdad? Y todo. Y no conoce dónde vive. Y no sabes ni dónde vive. A mí me pasaba a mí que yo vi pastores que llegué a tener que no sabía ni dónde vivía. Y nunca me decían: te invito, hermano. Y yo sí los invitaba a mi casa a comer, pero nunca me invitaban. Nunca les conocía su carácter. En una de esas fui con un pastor a su casa, le llego ahí, no me acuerdo ni cómo investigué que vive ahí. Me recibió bien, pero parecía que quería que ya me fuera. ¿Sí se acuerda Juan de qué? No queda, no, que hasta llegó uno de sus hijos ahí y casi me pisó y ni siquiera me saludó. Y no era un niño, estoy hablando de una persona educada, ya de como de 30 años. Pasó y parece que pasó un burro. Pero en la iglesia te enseñan unos días, hasta la comida de los dientes. Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Oh, mi hermano, ¿cómo lo amo, varón de Dios? ¡Aleluya! Y un escandalazo. Pero ya en la calle los miras. Hermano, que no te vea. Y ahí van, hasta sufren las enteras para adentro. También, la verdad. Y tú te quedas: vieja, ¿qué aquí no es Serapio de la iglesia? Pues sí. Pues venga, parece que vio al diablo tú. A mí me ha pasado todo eso en esos 27 años que tengo del evangelio. ¿Por qué no ser conocedores de la palabra? Una vez me encontré a un pastor y parece que se encontró el diablo. Lo miré y no quería hacer. Dios le bendiga, hermano. Y luego volteé todavía y le hace. Y se fue. Y luego, pues ve, ¿ese no es el pastor Julano? Sí. Pues ¿qué trae con nosotros? ¿Sabe qué traerás? ¿Sí me entienden? Entonces, yo he pasado de cosas como te imaginas. No son hacedores. Pero están en el púlpito y parece que están bailando breaking. Válvete la música. Y están predicando y cada vez se desbaratan. Y no digo que se desbaraten, está bien, pero en el espíritu no hay hipocresía. No son hacedores de la palabra, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Yo sé que aquí ustedes han vivido experiencias con gente así, a lo mejor. Que en la iglesia, son un amor. Cuidado, que te confundes. Pero díganme, ¿quién conoce a esas personas o quién los conoce en realidad? Dios se conoce en realidad. Hay hermanas que en la iglesia, la boquita de pollito de gallina, sí. Dios lo bendiga.
dígame, hermano. Y hasta caminan así, como chinita. Y van y saludan a la otra. Y no se bendiga, hermano. Ya, te la hacen así. Ya hemos conocido gente así, Y yo dije, mira, hermana, qué santa es. Yo creo que andaban en el ayuno. Pero no te las encuentras en la calle. Y piensa que no es la hermana, así. Mira, no enseñando hasta el rábano. Dice un hermano, un maestro que tuve en el instituto, dice, no, en mi iglesia que yo me congregaba una señora que nos profetizaba a todos, hermano, con poder, dice. Y de así es el Señor, y soltaba hablando lengua. Y un día dijimos, hay que ir a visitar al hermano. Y llegaron, dice que apenas iban a tocar cuando estaban oyendo a la hermana rayarle la M a sus propios hijos y diciéndoles que tanto a sus hijos que se quedaron, ¿oíste, hermano? Y no quedaron así con, a ver, hay que oír más. Y esa es la hermana que nos profetiza en la iglesia. Vámonos de aquí. Vámonos. Yo no quisiera ir a visitarla. ¿Sí me entienden? Esas son víboras. Hay mucha víbora en la iglesia. Hay mucha hipocresía que no es unción de Dios. No nos confundamos. No porque una persona ya anda y brinque, no quiere decir que es de Dios. Ahora sí hay muchos que sí brincan, pero sí son de Dios. Hay muchos que gritan y son de Dios. Hay muchos que gritan y no son de Dios. ¿Verdad que sí? Tengamos cuidado, mis hermanos. Hay muchos que no son hacedores de la palabra, son hipócritas de la palabra nada más. Hipócritas de la palabra. Es más, así se debe llamar el tema. Hipócritas de la palabra. Así le vamos a poner, hipócritas de la palabra. Va a ver, ya veremos. Pero si ven, mis hermanos, entonces no estoy criticando, estoy predicando algo que es cierto. Yo sé que los que nos estén viendo en internet, cuando vean esto, pues sí, es cierto, me he pasado por todo eso. Pero usted no se desanime. Usted sea fiel a Dios, sea fiel a Dios y siga yendo a la iglesia a buscar a Dios. Eso es lo que Dios demanda. Ahora, nos quedamos en qué versículo? 22. Ok. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mira, se engañan a sí mismos. Y dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En pocas palabras, vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero al siguiente día preguntan, oye, ¿te acuerdas de la predicación? Fíjate que no me acuerdo de qué predicó el pastor. Pues, ¿quién sabe tú? Es como vas a hacer eso en la palabra, ni siquiera te acuerdas. No, hermano, estudien el caso. Cuando ustedes oigan una predicación, ustedes repásenla, apunten, mis hermanos, y repasen allá en su casa. Repasen, estudienla para que se queden grabadas en ustedes, para que podamos ser hacedores de la palabra. Yo a veces veo mis propias predicaciones y me agarro llorando, porque digo, wow, yo mismo sabía eso. Era Dios enseñándome a mí también. ¿Verdad? Ok, entonces, vamos a ver el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren qué clarito. Donde dice perfecta ley de la libertad, está diciendo la perfección en el espíritu, porque dice que donde está el espíritu, mis hermanos, ahí hay que libertad. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer Santiago 5, váyanse por ahí mismo, Santiago 5. Y vamos a ver Santiago 5:19. ¿Verdad? Al 20. Y dice, mis hermanos, Santiago 5. ¿Están ahí? Santiago 5, versículos 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que a los que no son hacedores de la palabra tienen la oportunidad de arrepentirse, pero nosotros tenemos que hablar con ellos. No criticarlos, pero animarlos. Y cuando esa persona regrese, no nomás va a regresar a Dios y va a ser hacedor, sino que le va a ser perdonado su pasado, sus pecados que haya cometido. Y tú vas a recibir más premios de Dios, vas a estar más lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver Hechos. Y vámonos a buscar el libro de los Hechos. Y váyanse al libro de los Hechos, capítulo, ya lo pasé, 21. Hechos 21 y el versículo 10. ¿Están ahí? Dice: ok. Y dice así, mis hermanos. 21, Hechos 21, 10 al 14. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, miren, oyeron rápido, ¿verdad? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Cuando oyeron, le rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén para que no le aconteciera esa profecía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos fueron rápidos para oír y rápidos para hablar, hicieron mal. No tienen que haber sido ni rápidos ahí, sino lentos para poder dar un buen consejo. Pero Pablo sí fue lento para oír y lento para hablar, porque Pablo sí entendió el mensaje. Miren lo que contestó. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? Estaba dispuesto porque sabía que esa profecía se tenía que cumplir. Oye, si alguien te dice: oye, no vayas a dar unos trancazos, y dices: no, pues yo no voy a ir, lo que vamos a decir, ¿ah? Pero si el Espíritu de Dios te dice: ven, pues no, pues aunque me los den, tengo que ir, ¿no? Están morados y ni modo que me los den. ¿Verdad que sí? Jesús, ¿a qué vino a la tierra? Él sabía que vino y no dijo: no, yo no voy a ir, papá, ¿cómo voy a ir? Me van a matar, me van a escupir, me van a jalar las manos. No, yo no voy, manda a alguien más. No, fue hacedor de la palabra y vino, y mira, gracias a que Jesús fue cumplidor, estamos nosotros aquí. Gracias a Él y tenemos la eternidad. Pero ¿qué pasa si Jesús diga: no, Padre, no, manda a otro? Manda a Miguel Arcángel, a mí no me mandes, encárnalo y mándalo a Él. No, Él vino. Y así Pablo no dijo: no, yo no voy a ir, no se iba a cumplir nada de lo que está hablando el Espíritu. Tenía que ir, porque muchos se tenían que convertir, y Pablo era el instrumento escogido por Dios. Dice el 14, dice el versículo 10, dice el versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Claro, o sea, no pudieron convencer a Pablo de que no fuera. Entonces dijeron: ya, que no, que se haga la voluntad de Dios, porque vieron que Pablo sí entendió, ¿verdad? Entonces Pablo sí era hacedor de la palabra. Wow. Ahora vamos a ver, mis hermanos, ahí mismo, Hechos 5. Váyanse ahí mismo, versículo 5, ¿verdad? 5:25 dice:
Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Ah? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Respondió Pedro y los apóstoles. Les dijeron: es necesario ser hacedores de la palabra de Dios, no de los hombres. Pero claro que aquí dice ser hacedores. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué pasa si los apóstoles no hayan obedecido a Dios? No hayan sido apóstoles, ¿verdad que no? Porque no hayan sido hacedores. Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos nosotros? ¿Cómo vamos a ser cristianos si no somos hacedores? Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano quiere decir ungido. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros pequeños Cristos? ¿Verdad? Si nosotros no somos hacedores de la palabra. ¿Cuántas veces decimos: oh, hermano, mira, es cristiano y mira lo que anda haciendo? Y lo consideramos como un rebelde, ¿verdad? Y aún los consideramos hasta hijos del diablo. Pero no es cristiano. Por eso estoy diciendo. Aún nos consideramos hasta como hijos del diablo. Y si lo consideras hijo del diablo, no es hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Santiago 5, 25. Y Santiago 5:25, mis hermanos, ya más tenemos esta cita y otra y terminamos. No, viene hasta 25 aquí. ¿No? Déjame ver, espera. No, Oh, no, ese es Hechos 5:25. Me equivoqué. Hechos 5:25. Hechos 5:25 dice. No sé, ya lo leímos. Vamos a leer Santiago 5:8. Váyanse a Santiago y es 5:8. Y en Santiago 5:8 dice, mis hermanos, de esta manera. Dice: tened también vosotros paciencia. Esa es ya la última cita. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto ya no encaja con la predicación, porque ya estamos, como quien dice, despidiéndonos, y es un consejo que se está dando nomás, ¿verdad? Y vamos a leer todos juntos, vamos a leer el versículo 8 de Santiago. Dice: tened, lean junto conmigo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Pero esto fue un consejo para mí y para todos nosotros, ¿verdad? Hablando y confirmando de lo que se habló, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué?